Bueno, entonces, este es un tumor que puede presentarse en cualquiera de los segmentos del útero, inclusive hasta acá en el cuello uterino. Pero lo más común es que se presente, por ejemplo, de forma intramural. Las tres formas de presentación son intramural, submucoso y subseroso. Lo que pasa es que me sacaron de aquí unos úteros que estaban... Son un leyo mío. Este es un leyo, mi amor. Oiga. Sería unos pesos un kilo. ¿Por qué pobre mujer? A ver. Profe, porque eso debe pesar. Exactamente, la sintomatología de estos tumores indica que hay dispareunia, que hay... ¿Qué es la dispareunia? Se la quiere quitar, Yo fui que la tenemos. Dispareunia, puede haber micción espontánea con la tos, con el estornudo, debido a que el peso del útero deforma entonces la situación anatómica de la vejiga. Y va a quedar una vejiga deformada que produce un residuo urinario, y ese residuo urinario con el estornudo o con la tos o con la risa produce la orina, la salida de la orina de manera espontánea, se llama incontinencia exactamente. Además de eso, la mayoría de las mujeres consultan por síntomas gastrointestinales, ¿ya? La persona se siente con disconfort intestinal, estreñimiento, ¿ya? Entonces dura 3, 4 días sin ir allá. ¿Por qué? Porque el peso de este útero comprime la ampolla rectal, y esa ampolla rectal empieza a retener materia fecal allí. Cuando ya existe la emergencia, entonces cuando la persona, muchas veces el médico diagnostica colitis a repetición. Usted tiene una colitis, pero por no meter la mano allí en el piso pélvico así, usted tiene este útero aumentado de tamaño. Este es un cuerpo uterino, ya está totalmente deformado, miren. Tiene dos miomas, este es uno y este es otro. Este es el cuerpo del útero. Corazón. Exactamente. Y aquí está, miren, el endometrio. Esta es la cavidad endometrial. No tiene cuello porque muchas veces estas masas así dificultan la extirpación completa del útero, entonces hacen una histerectomía parcial, que es la extirpación del cuerpo uterino y queda el cuellito allá puestecito. Entonces este es el endometrio, miren cómo está delgadito allí, parte grisecita. Listo. Bueno, entonces, este leiomioma, por ejemplo, mire, este es el cuello del útero, este es el cuello del útero, esta es la cavidad endometrial y este es un mioma, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Está bien grande. Ellos pueden ser grandes o pequeños. ¿En qué radica la manifestación clínica? Hombre, que si es uno pequeño aquí en la serosa, no produce síntomas y entonces empieza a crecer, y cuando ya está produciendo síntomas a los vecinos, Ya está grande. entonces ya está grande, ¿verdad? Pero si ese pequeñito nace aquí, submucoso, o sea, abajo del endometrio, entonces la señora sangrado corrido, sangrado, le hacen la ecografía, tiene un mioma que mide 1 centímetro. No tengo ninguno aquí. Entonces, los que están en la serosa son más asintomáticos y tienen que crecer bastante para poder producir síntomas. Los intramurales son los que nacen aquí en todo el espesor del miometrio, ¿ya? Tienen miometrio aquí, miometrio acá, y acá hay un nodulito. Entonces este, por ejemplo, es submucoso, mira, está debajo del endometrio directamente, pero creció así, ¿cierto? Entonces no tiene submucoso. Este es submucoso. Este es submucoso. Está colinda directamente con el endometrio en esta zona. Pero en el parcial tú puedes decir si es un mucoso, si es... Claro, sí. yo le pregunto. Este, por ejemplo, subseroso. ¿Por qué? Porque, mire, está directamente por debajo de la serosa. Acá hay un pedacito de miometrio y acá endometrio. Está directamente abajo de la ¿Cuál serosa. es que es el endometrio? Subseroso. Es la cavidad endometrial y esta membrana aquí es el endometrio. ¿Cierto? Intramural. Todo el espesor
Este es submucoso, miren cómo está el endometrio aquí y el tumor está prácticamente metido en la cavidad endometrial. Submucoso, este es el tumor. ¿Cuál es el intramural? Entonces el intramural es... Esto No hay aquí es leiomyosarcoma. endometrio y esto aquí es miometrio. Perfecto. No hay leiomyosarcoma Este es transmural. Intramural. Extramural. intramural. Y este. Este subseroso. Submucoso. Subseroso. Bueno, listo. De los tumores malignos, entonces tenemos dos tumores, son muchos, pero los dos más importantes son los que se presentan en el cuello del útero, como este por ejemplo, como el cuello del útero está destruido aquí, y aquí todavía quedó, este es el otro lado del cuello, miren, este es el otro lado del cuello, y la masa es toda esta. Y el del endometrio, el de la cavidad endometrial. ¿Recuerdan el pedacito de endometrio que les mostré? Permítanme que... Miren cómo este pedacito de endometrio es homogéneo, ¿verdad? Es una membranita que mide como 3 milímetros de grosor, pero es homogénea. En cambio, miren este endometrio, como es irregular aquí. Acá es tan irregular que ya se ha metido acá en el espesor del miometrio. ¿Ya? Y aquí también hay un endometrio irregular, ya se presenta como una masa totalmente diferente a esto, ¿verdad? Esto no es un endometrio normal, este es un endometrio atrófico, pero no es neoplásico, que es lo que quiero decirle. Bueno, el carcinoma que se presenta en el cuello uterino se llama carcinoma de células escamosas. Es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado por pruebas de biología molecular que es un tumor secundario a la infección por el virus del papiloma humano, de los cuales tenemos ¿cuántos subtipos? Más de 100. Tenemos más de 100 subtipos, ¿verdad? Algunos con un bajo potencial de malignidad y otros con un intermedio y otros con un alto potencial de malignidad. Entonces, en nuestro medio, el virus tipo 16 y el 18 son los más frecuentes. Hay otros como el 32, 42 que también se presentan aquí, pero los más frecuentes son el 16 y el 18. Y ellos producen primero una infección clasificada como LIE de bajo grado, que preferiría esperar allá en la micro para explicarles eso de la displasia leve, moderada, severa y cáncer, porque eso es más microscópico, ¿verdad? Pero entonces esa es la evolución. Se requieren más o menos entre 10 y 20 años para que la primoinfección, o sea, el contacto con el virus, se transforme en cáncer y hacer ese ciclo evolutivo, displasia leve, moderada, severa, cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta lesión? Entonces, este es un tumor que es asintomático, por eso es que se hace la campaña de realización de citología anual en las mujeres, porque muchas veces cuando ya comienza la sinusorragia, que es el flujo sanguinolento, feo, es cuando ya el carcinoma está en una etapa avanzada. Sinusorragia. Sinusorragia. Entonces, si nosotros le hacemos una citología anual a la mujer, que consiste en poner un espéculo aquí en la vagina, abrir el cuello, esto que ustedes ven aquí es vagina, tercio distal de vagina. Entonces metemos el espéculo aquí, con las paleticas levantamos, queda el cuello así, abierto así. Entonces tomamos una muestra de aquí, de alrededor, y volteamos con el cepillito de aquí adentro, de aquí de alrededor y de aquí adentro, con la espátula aquí alrededor y con el cepillito aquí adentro. Y se extienden las láminas ectocervis y endocervis, así en esta forma, el ectocervis así y el endocervis en forma de círculo. Y nosotros podemos observar allí las células que están infectadas con el virus del papiloma humano, o que ya tienen displasia, o que en el peor de los casos ya tienen cáncer. Y entonces es cuando se recomienda hacer la colposcopia. Y si es una citología sospechosa de cualquiera de esos, hay que hacer la colposcopia. La colposcopia se introduce el espéculo y con un microscopio diseñado para la vulva
Entonces el ginecólogo especialista en colposcopia le hace un lavadito allí con vinagre y con yodo y de acuerdo a lo que vea en cada uno de los lavados toma la muestra directico. ¿Me explico? Con vinagre, que es ácido acético, donde esté la lesioncita pequeñita se torna blanco. ¿Ya? Se tornó blanco aquí, por ejemplo, entonces él lavó y después aplicó Lugol. Cuando aplicó Lugol, entonces ocurre lo contrario. Toda la zona se pone negra menos la zona blanca. Y él coge esa zona allí y la pellizca. De modo que si nosotros hacemos esa colposcopia aquí, le echamos aquí el vinagre, toda esta masa se pone blanca. ¿Por qué esa prueba es así? Hombre, porque estas células y las células displásicas tienen mayor cantidad de DNA y el ácido acético es captado fácilmente por esas células que tienen cantidades de DNA y se va a ver más blanco. ¿Ya? En eso consiste la colposcopia. La cirugía que se hace es una histerectomía radical, como esta que tenemos aquí. ¿En qué consiste? En hacer una extirpación del útero con los parametrios, que son los parametrios, y tercio distal, lógicamente, de vagina. Se le corta acá porque este tumor ya puede estar extendido hasta aquí. ¿Ya? Ya que él hace extensión hacia la vagina o hacia adentro. Ahí está haciendo hacia adentro. Hacia adentro también. Y hace hacia los parametrios también. Por aquí en los parametrios que puede hacer diseminación hematógena. Es decir, que se puede ir al hígado, a los pulmones. O a partir del epitelio de aquí, de los vasos linfáticos, hace diseminación a los ganglios linfáticos regionales. Y entonces ya cuando hay metástasis, ya la cuestión ya tiene un pronóstico mucho más malo. Bueno, de estos hay tres tipos microscópicos, que son el de células escamosas grandes, queratinizantes, el de células escamosas grandes, no queratinizantes, y el de células pequeñas. El de células grandes queratinizantes es el más común, pero el de células pequeñas, miren que no se les olvide esto, así como en el del pulmón, es el más agresivo. Eso, correcto. Porque son tumores que se consideran neuroendocrinos. En cambio, si la señora consulta es porque hay sangrado y sangrado y sangrado. Fíjense, por ahí tengo, se me quedaron allá en medicina real, una mujer con sangrado y más o menos perimenopáusica. Le hacemos una ecografía y encontramos un endometrio así irregular, miren, en forma de masa, forma de coliflor prácticamente, con infiltración hacia el miometrio. Entonces ya estamos pensando en un adenocarcinoma de endometrio. ¿Ya? Ese es el tumor que le sigue en frecuencia al carcinoma de células escamosas. De esto tenemos varios tipos. ¿Ya? El más común, que es el que se parece al tejido endometrial, se llama endometrioide. ¿Ya? El adenocarcinoma endometrioide es el tumor más frecuente en la cavidad endometrial, el de tipo endometrioide. Porque yo les decía ya cuando hablamos de carcinoma, no, ustedes no vieron esa placa, de células claras de riñón, hay un carcinoma de células claras que se presenta también acá en endometrio, pero ese se presenta más en señoras de mucho mayor edad. ¿Ya? Entonces podemos encontrar el de tipo endometrioide como el tumor maligno más frecuente que hay, aunque también podemos encontrar coriocarcinomas, que son tumores que se derivan del tejido trofoblástico. ¿Y ese qué es? Adenocarcinomas. ¿Y eso que tiene ahí, profe? Este es un útero que tenía un feto adentro, pero este no. Sí, profe. No, pero se ve curioso. Esa vaina, no me conviene. Me dando rasquiña en la nariz. Bueno, vámonos con los tumores de ovario. Entonces los tumores de ovario tienen también, este es un temita que a mí me gusta bastante, ¿Y esto qué es? tumor de ovario. Una bulla. Los tumores de ovario, ya con una crisis de rasquiña en la nariz. ¿Quieres el laboratorio? ¿Ah? ¿Quieres el
Después se me daña el genio. ¿Este sambo qué es, profe? Tumores de ovario. Santo Dios. Bueno, entonces los tumores de ovario tienen una forma fácil de aprenderlos. ¿Cómo así? Si nosotros conocemos la morfología del ovario desde el punto de vista macroscópico y microscópico, pues entonces nos es fácil aprender la clasificación de los tumores de ovario. Ustedes recuerdan que el ovario tiene esta forma, ¿verdad? Que tiene un epitelio de superficie, también denominado epitelio celómico, ¿verdad? Que tiene unos folículos y que tiene un estroma. Así son los ovarios. Entonces, los tumores más comunes del ovario son los que se derivan del epitelio celómico. ¿Ya? Dentro de estos tenemos los serosos, los mucinosos, los endometrioides, que son los tumores que se presentan en mujeres en edad reproductiva con una presentación más o menos de un 65 a 70% desde el punto de vista epidemiológico. Serosos, mucinosos. Endometrioides, y tenemos el tumor de Brenner también. Bueno, ¿qué pasa con estos tumores? Por ejemplo, el tumor seroso. Este es un tumor seroso. Los tumores serosos son los tumores benignos más, o sea, son los tumores más frecuentes del ovario, los tumores serosos. Ellos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Pueden ser benignos o pueden ser malignos. Y en el límite de ellos está un intermedio que se le denomina borderline. Como ellos tienen un componente quístico y están tapizados por un epitelio cúbico simple y producen un líquido transparente, suero, entonces se le denomina cistadenoma seroso. Quiste con epitelio glandular productor de suero, cistadenoma seroso. Este cistadenoma seroso lo tenemos de la forma maligna, que es el cistadenocarcinoma seroso. ¿Cuál es la diferencia? Uy, qué pregunta, ¿verdad? Uno es benigno y el otro es maligno. No, pero morfológicamente el cistadenoma es puramente quístico, ¿ya? En cambio el cistadenocarcinoma tiene un componente quístico, pero con un área sólida extensa, y esa área sólida es francamente neoplásica, ¿verdad? Entonces, este es el cistadenoma seroso y este es el cistadenocarcinoma. Es el tumor más frecuente del ovario. El que está en el medio tiene un componente quístico importante, pero tiene estas bolitas que están aquí que se llaman excrescencias. Estas excrescencias son el punto de partida, ¿ya? Para hacer. Exacto. Si nosotros miramos en el microscopio esta pared aquí, tenemos un epitelio cúbico, sí, pero si miramos las excrescencias, ya tenemos un epitelio estratificado y muy probablemente vamos a encontrar infiltración. Bueno, vamos a dejarlo como un tumor borderline o limítrofe, que es el límite entre el benigno y el maligno. Entonces, seroso. Si produce moco, es un poco honguito. entonces miren, parecen pólipos, ¿verdad? Si ustedes fueran patólogos y se encuentran con un tumor así, ustedes se asustan, para decir, miércoles, vamos a tomar los cortes de aquí. Y en efecto, el que trajo este tumor cogió los cortecitos de aquí para su estudio en el microscopio, ¿verdad? Pero si llegara este, entonces ya aquí uno no queda con borderline, ya aquí hay que tomar múltiples cortes porque este es un cistadenocarcinoma también. Seroso, sí, porque mira que se parece a este, pero tiene mucha más cantidad de estructuras papilares ahí que son las excrescencias. Ahí tomaron bastante, profe. Exactamente. En cambio fíjense, este tiene una sola cavidad y este tiene múltiples cavidades. Este es el segundo tumor más frecuente, que es el cistadenoma mucinoso, porque en el interior de estos huequitos que están aquí hay moco, debido a que el epitelio que tapiza a este tumor es cilíndrico simple mucoproductor. ¿Profe? ¿Cómo está usted? Cilíndrico simple mucoproductor. Y hay de dos tipos. Cuando uno entra al microscopio y observa que el epitelio cilíndrico mucoproductor de